ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de matinal y como anunciamos al principio, mi compañero Matías Cruzat va a hacer una clase magistral de quien está saliendo en el GC en este momento. La vida y obra del abate Juan Ignacio Molina. Ahí este científico también, que fue exiliado en el siglo XVIII. Bueno, Matías nos va a contar más detalles. Yo mientras voy a tomar palco. Así que, Matías... A escuchar con atención como buen estudiante. Por supuesto. Así que es todo tuyo ahí este bloque. Oye, periodista, pero ahí especializado en historia, ciencias políticas, matemáticas, física, química, cine, todo, música. Ciencia exacta. Claro. Y muchas otras. Y la filosofía de vida. Bueno, vamos a remontarnos al siglo XVIII. Perfecto. Y quizá incluso un poquito antes. Juan Ignacio Molina, conocido también el abate. ¿Por qué el abate? Lo vamos a conocer más adelante. ¿Por qué? Bueno, pero él nace en el año 1740 acá en Villalegre. Esta hacienda que estaba en el sector de Guaraculén. Ya. Se distingue mucho cuando uno va en la ruta 5 en su auto. Hay una señalética que dice Guaraculén, la salida. Bueno, Guaraculén en ese tiempo se escribía o con H o con G. Así que está de ambas formas aceptadas. Para conocer un poco de sus orígenes, él proviene de una familia que destacó en lo militar y también en lo civil. Su familia llega en los años 1557 aproximadamente y ya lo mencionaba en Guaraculén, cercanía de lo que antiguamente se conocía como San Agustín de Talca, la ciudad de San Agustín. Talca se fundó bajo el nombre de San Agustín. ¿Tú te acuerdas que varias de las ciudades fundadas por los españoles estaban dirigidas en honor a alguna santidad? Claro. En el caso de Linares es San Ambrosio de Linares, sí, que ahora es solamente Linares. En el caso de Santiago es Santiago del Nuevo Extremo, también en honor a una deidad. Pero bueno, él, digamos, su familia se instala en lo que es Chile, en esta zona, en 1557 aproximadamente. Parte de lo que indican dos personas que se dedicaron, o biógrafos de abate Molina, indican que su educación en parte la llevó a cabo en Concepción y en Talca. Hubo ahí una mezcla. En los establecimientos que por entonces tenía la Compañía de Jesús, también conocidos como la Congregación Jesuita. Así como estaban los jesuitas, estaban los dominicos, estaban los marianistas, los salesianos. Había una gran cantidad de congregaciones religiosas existentes en Chile. Claro. Y la que más destacaba por entonces era la Compañía de Jesús, compañía a la cual después él se va a unir. En Concepción lo pilla el terremoto de 1751. Recordemos que Concepción antiguamente estaba en lo que es la comuna de Penco. Y parte del gentilicio que tiene Concepción también de penquistas, porque no es concepcionino ni no, es penquista. Es penquista. Sí. Se da justamente por esto del terremoto. ¿Por qué? Donde estaba antiguamente Concepción, zona de Penco, gran parte de esa localidad quedó destruida. Y estas personas que habitaban en Penco se movieron hasta Concepción y mantuvieron su gentilicio de penquistas. Entonces, esto también generó que se cambiara la ubicación, donde estaba también este recinto que era de los jesuitas. Bueno, en Talca, abate Molina aprendió varias cosas, entre ellos, Fran, caligrafía, gramática, retórica y mapudungún. Mira. ¿Por qué mapudungún? Justamente la Compañía de Jesús tenía una vinculación muy, no sé si estrecha, pero tenía una vinculación con este pueblo originario. De hecho, en Concepción tenían una clase de mapudungún en ese tiempo. Había una población mapuche ya considerable
y se eliminaron las clases de Mapudungun por la poca afluencia de estudiantes que tenía en Concepción. Pero bueno, poco antes de que falleciera el padre de Juan Ignacio Molina, él retorna a Talca, está un tiempo ahí, se sigue formando y después se va nuevamente a Concepción. Se devuelve a Concepción. Se regresa a Conce. Bueno, a la edad de los 15 años, él hace la promesa personal de que quiere ingresar a la Compañía de Jesús, quiere ser sacerdote, quiere seguir en esta congregación religiosa, y empezó, digamos, el noviciado, como los primeros 2 años que entran, obviamente, los aspirantes a convertirse en clérigo, sacerdote, en Santiago y Bucalemu. Estando ahí, también se siguió formando, y va a saber en algunos idiomas, por ejemplo, griego, latín, francés, italiano, matemática y también parte de lo que es física. Tenemos que considerar, esto era en los años 1750, 60, en los cuales no habían distracciones. Por ejemplo, no existía el televisor. Quizás tampoco existía periódico. Educarse era como a través de libros. Claro. Finalmente, la única manera o la única válvula de escape que existía por aquellos años era cultivar el conocimiento. De hecho, el ocio de los griegos venía al ocio del ocio de cultivar el intelecto. Pero bueno, mientras estuvo en Santiago, en lo que era la época de noviciado Abate Molina, por entonces Juan Ignacio Molina, que no era llamado todavía Claro, abate, no era el abate. se dedicó mucho tiempo a realizar estudios. Ya. Recorría mucho lo que eran las zonas naturales, la zona de la cordillera de la costa, también la zona costera, y él iba tomando apuntes de todo eso, no sé, animalitos que le llamaban la atención. En el fondo iba como especies, explorando. Finalmente, claro, y él tenía también su libro de apuntes, que iba Hacía su bitácora. dejando notas. Observaba la naturaleza finalmente, que finalmente es a lo que él contribuye, o se le reconoce en gran parte lo que fue su legado. Bueno, en el año 1761 se enferma de lo que era la viruela, por entonces también una enfermedad letal por aquellos años. Y es donde él escribe parte de sus elegías, que eran poemas, libros de poemas. De hecho, en 1761 escribió uno relacionado con la viruela en el periodo en el que él estuvo contagiado. Finalmente, esta enfermedad le trajo secuelas a futuro, obviamente. Como toda enfermedad que finalmente mucha gente quedó delicada después con el COVID-19 en el ámbito pulmonar. Quedan las secuelas ahí. Secuelas de enfermedades, claro. Por entonces no existía tampoco una... La medicina no estaba tan avanzada como ahora, ese es el punto también. Bueno, eso ocurrió en el 61. En el año 1767, es decir, unos 6 años más posterior menos, a su contagio de viruela, contaba ya con 27 años de edad. Abate Molina, 27 años. Bueno, fue forzado a abandonar el país. Junto a ahí otro, fue cuando vino el exilio. El exilio de los jesuitas. Como el Rey León. De la Compañía de Jesús. Bueno, él no se va solo, se va con los otros 300 clérigos jesuitas que existían acá en Chile. Esto por orden de el rey Carlos III, quien gobernaba, digamos, el Imperio Español, claro. lo que fue el Imperio Español. Ahora, para entender esto en perspectiva, ¿por qué se decreta, el rey Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas? Eso te iba a consultar, ¿por qué? Esto no fue algo aislado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Más de lo que hicieron. Fueron 300. Los jesuitas siempre se han destacado por su formación. Ya. Por ser como una de las congregaciones que quizás más preparación tienen. Y por aquellos años no era la excepción. Estamos hablando del año 1767. Esta orden llevaba en Chile cerca de 170 años. Llegaron en el año 1593. Y parte del legado que dejaron los jesuitas, entre otras cosas,
fue, por ejemplo, la creación de un primer contrato de trabajo que tuvo Chile con los trabajadores que tenían ellos. Algo igual un poco moralmente contradictorio, porque ellos también tenían esclavos negros trabajando, ¿te das cuenta? Pero abogaban por tener un contrato de trabajo con los trabajadores que también ellos tenían. Claro. Asimismo, la vinculación con lo que era el pueblo mapuche. Otro tema que se agrega era la riqueza que tuvo esta congregación. No tan solo acá en Chile. ¿A nivel general? A nivel general, en Europa, en otros puntos también donde había colonias, porque la expulsión de la Orden de Jesús no se da tan solo en lo que era territorio chileno, también en otros puntos de... fue un exilio masivo. Fue un exilio masivo. Persiguió también, tuvo algunas injerencias también o intervenciones en el ámbito político. De hecho, vamos a conocer más adelante que Juan Ignacio Molina abogaba por la independencia de Chile ya por aquellos años. Y se suma otro tema. Estamos hablando de los años 1767. Ya veníamos, digamos, en aquellos años, claro, la evolución histórica del ser humano. Estaban todas estas ideas ilustradas. La separación de los poderes del Estado, propuesto ahí en la Revolución Francesa por estos autores, Voltaire, por ejemplo, que finalmente indicaban que el poder no lo podía tener una sola persona, en este caso la figura del rey. Entonces, la congregación jesuita, hasta cierto punto también, hizo hasta una persecución de los reyes, por ejemplo, de Francia y de Portugal. Lo cual dijeron ya, el rey Carlos III dijo, se están pasando eso en otras partes de Europa. Aquí va a pasar. Puede que me ocurra. Así entonces, que para afuera, dijo. Edicto Webb, se van. Y ocurrió esto en el año 67, ya, donde Abate Molina, después de estar en Chile, se va a Perú. Sí. En Lima estuvo cerca de 2 años y ahí le requisan todos los libros de apuntes que él tenía relacionados con lo que él ya había estudiado, claro, acá en el país. Se lo quitan, tiempo después lo va a recuperar por unas razones casi de suerte, y él se va y lo mandan a Cádiz, en España primero, y posteriormente se va a Spezia, en Italia. Ahí. Después de ahí, las autoridades eclesiásticas de entonces lo instalaron en Imola, también en Italia, donde permaneció en 1773. Fue bastante complejo la vida de Juan Ignacio Molina en Europa, muy precaria, de hecho, a pesar de estar en esta congregación, porque el Papa Clemente XIV, ¿ya?, por presiones de las realezas, España y otros, o sea, en el fondo, puntos, claro, quienes tenían reyes en el presionaron fondo para que se disolviera la congregación jesuita, y Abate Molina finalmente quedó sin congregación, sin parroquia. Era como un... O sea, quedó con lo puesto, independiente. Claro. Era como un part-time, si se quiere, un freelance. Claro. Un clérigo freelance. Porque no pertenecía a una orden religiosa, porque ya la habían disuelto. Claro. El Papa la había disuelto. Bueno, es ahí cuando él se va a vivir a Bolonia, Bolonia, donde pasa finalmente todo hasta su muerte, parte de lo que es su vida. Y aquí viene el por qué abate, porque era un sacerdote ya sin ubicación, digamos, sin congregación y sin parroquia. Y se le denomina abate a todo sacerdote que sea de origen francés o italiano, o a los españoles que también hayan vivido gran parte en Francia o en Italia. En el caso ¿Qué fue el caso de él en Italia? Es por ello que el abate. Miren, curiosidades. El dato. Bueno, en Bolonia Molina ahí también destaca, a pesar de tener condiciones, ya lo mencionábamos, precarias, él comienza a dar clases a niños, donde le pagaban,
clases particulares a niños donde las familias les pagaban a él. En el fondo empezó como a subsistir de eso. O sea, en parte hasta cierto punto igual. Tenía carisma hasta cierto punto y también daba clases gratis a quienes no tenían los recursos suficientes como para pagar. ¿Te das cuenta? Bueno, ahí produjo gran parte de lo que era su legado. Sus libros que escribió prácticamente de memoria luego de que le requisaran los manuscritos, lo trató de reescribir y se produjo finalmente la contribución científica e histórica más importante que él lleva a cabo. Si avanzamos en el tiempo, bueno, se le ofreció en su momento también, por su destacado conocimiento, hacer clases en algunas universidades en Europa, lo cual él rechazó. Sí, aunque no lo creas. Y también lo condecoraron. En 1820 fue nombrado miembro de la Academia Truentina en Ascola. Bueno, a partir de 1814 la salud de Abate Molina comienza a deteriorarse, a caer también parte de arrastrando estas secuelas que le dejó la viruela. Y en 1829 ya le sobrevino una fiebre bastante intensa que a los meses siguientes lo llevó a la muerte. Pero esto no termina acá. No mira. Sí. De hecho, él, estando en su exilio, quiso volver a Chile y en 2 oportunidades, cuando él quiso llevarlo a cabo, no lo hizo. Por motivos personales, eso sí. ¿Por qué? Porque ya por aquellos años, estamos hablando ya cuando tenía cerca de 80 años. Él fallece a los 89 años. Y tuvo 2 posibilidades, dos intenciones de regresar al país. El primero de ellos fue debido a que estaba muy convulsionado el ambiente acá en Chile. Año 1800, con todo el tema independentista, la reconquista española, mucha guerra también. Y fue parte por lo cual no quiso. Y ya la segunda oportunidad fue porque ya estaba con una edad muy avanzada y hacer un viaje en barco por aquellos, porque no existían los aviones, era bastante muy arriesgado, riesgoso. Entonces fueron los 2 momentos en los cuales él quiso volver, pero lo descartó, obviamente, uno por motivos personales y otros por motivos también del contexto, del contexto social político nacional. Bueno, al momento de su muerte, ya lo mencionábamos, en 1829, con 89 años de edad, lo cual era harto para la época. Claro. Considerando de las enfermedades que tuvo y el poco avance en la medicina. Claro. Todo lo que eran propiedades o legados que le venían de su familia, ¿no? Finalmente, él dejó todas sus propiedades acá. Y eso también se me quedó en el tintero. Una vez que expulsan a los jesuitas de Chile, finalmente todas las propiedades que tenían, todos los terrenos que tenían, pasaron a ser parte del rey Carlos III, de la corona española. Bueno, pero en el caso de sus propiedades, sus bienes que venían de la familia, él decide donarlos, todo lo que fuera también para el conocimiento de la astronomía, náutica y también las matemáticas. Lo que dio paso a 1830 que se creara este instituto literario. Bueno, se le destaca en Talca. De hecho, en el año ya 1855, Benjamín Vicuña Maquena ordena recolectar fondos para una estatua de Abate Molina, el cual estuvo en la Casa Central de la Universidad de Chile, y tiempo después esa misma estatua, en 1927, lo trasladan a Talca y está afuera de lo que es el liceo de hombres. El liceo Abate Molina. Así que esa estatua está ahí en Talca. A fines del año 66 ya se hacen las gestiones para repatriar sus restos que descansaban en Italia y ahora descansan en la parroquia que está en Villa Alegre. Algunos reconocimientos que se les ha dado a este intelectual chileno. Bueno, el nombre de calles en varias comunas, en Santiago, en Valparaíso, el nombre de liceos también, el Liceo Abate Molina en Talca. La calle principal de Villa Alegre, su ciudad natal. El Linares,
También, por ejemplo, el Liceo Valentín Letelier, antes de llamarse Valentín Letelier, se llamó Juan Ignacio Molina. Mira. Por eso se llama Jim, o le llamaban Jim, por las siglas, Juan Ignacio claro. Molina. Y, aunque ustedes no lo crean, la villa de Molina, actual comuna de Molina, lleva su nombre por Abate Molina. También fue fundada en 1834 en honor a Juan Ignacio Molina. Bueno, la Academia de Chile de Ciencias Naturales le rindió un homenaje en 1965 en su sesquicentenario, o sea, los 600 años de sus memorias y del aporte. Parte del legado que dejó él fue, podríamos decir, el precursor de la ciencia. El precursor de lo que era la teoría de la evolución humana, que posteriormente toma Charles Darwin y él la desarrolla más en extenso. Claro. Pero finalmente fueron cerca de 80 años antes de que Darwin postulara su teoría de la evolución de las especies, que tomó parte de los conocimientos legados por Juan Ignacio Molina. Eso era lo que traía preparado. Qué gran disertación, Mati. No, pero gracias, Mati, por contarnos algunos datos, y de esta forma también nosotros, ustedes, yo, nosotros en general, vamos aprendiendo parte y conociendo quiénes son personajes históricos de nuestra comuna. Nosotros ni siquiera sabíamos, por ejemplo, en algunos casos, que era de Villalegre, algo así. Nos topábamos con el Liceo Abate Molina, vemos la estatua, pero en la calle Abate Molina, pero nunca nos preguntábamos esto, y Matías aquí entonces nos viene a hacer nuestra clase magistral. Un aporte. Un aporte. Vamos a seguir haciéndolo de otros quizás personajes o relacionado también con la historia de la región. Podría ser un presidente la próxima semana. ¿Un presidente? ¿Puede ser? Podría ser. Bueno, me gustaría plantearlo un presidente quizá. Sí. Ahí, Patito, puede ser conocer algún presidente. Vamos de acá de la zona, tenemos a Alessandri Pal. Por eso. Arturo Alessandri. Claro. Bueno, llegó la hora de decir adiós, porque MC Beca me está esperando para comenzar su programa. Tiene su espacio, vamos a acatar ahí. No le vamos a quitar más tiempo. El análisis. Así que gracias por acompañarnos. Nos reencontramos ya mañana martes. Que esté bien. Nosotros a las 14 horas de la noche. Chao. Chao, chao.